Lucas 11:13. Pues si vosotros siendo malos, todos y todas, pues si nosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a nuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Siéntense, hermanos. Los evangelios se escribieron para denotar la vida de Jesús. Cuando usted va a la palabra del Señor, va a encontrar que cada libro tiene un propósito y un porqué. El buen lector de la Biblia debe saber, para entender la palabra, tiene que saber cuál es el propósito de cada libro. Por ejemplo, los 4 evangelios, ¿de qué hablan? De la vida de Jesús, su ministerio, sus enseñanzas y su obra. Eso hablan los evangelios, lo que Jesús hizo por nosotros. El libro de Hechos es el comienzo de la iglesia, son los fundamentos de la iglesia. No es ni el techo, ni las vigas, ni las columnas. El libro de Hechos muestra los principios en que se fundó la iglesia apostólica. Porque usted primero en una casa, para hacerla, ¿qué hace primero? ¿Los fundamentos o las columnas o las vigas? Los fundamentos. El cimiento. Amén. Usted tiene que hacer primero el cimiento. Esta iglesia aquí, cuando hubo la excavación en esa esquina, allá hay como especie de una gradita. Eso es una piedra inmensa que hay enterrada allí, una piedra que no se pudo demoler, una roca tremenda. Entonces se pegó a esa roca y allí también se estableció un cimiento en esa roca, y todo se hizo así, bajo un cimiento fuerte, profundo. Cada sector tiene unas zapatas grandísimas, inmensas, donde se echó harto hierro y balastro, cemento, arena, para darle ¿qué? Sustento a lo que viene, ¿cierto? El libro de Hechos presenta los fundamentos doctrinales de la iglesia, las principales doctrinas en que nosotros creemos. Eso se llama Hechos de los Apóstoles. Ahí están las bases doctrinales de un creyente. Las cartas apostólicas le dan desarrollo y crecimiento a esas doctrinas. ¿Por qué están las cartas apostólicas? Porque ya las doctrinas estaban fundamentadas, esbozadas en el libro de Hechos, en una iglesia apostólica. Ahora, habría que desarrollar el crecimiento. Entonces Pablo con Pedro, Juan, empiezan a darle orden a la iglesia, a darle formación a la iglesia, a darle corrección a las iglesias. Pero eran iglesias ya constituidas. Cuando Pablo escribe a los Corintios, hace rato Corintios como iglesia existía. Cuando Pablo habla, cuando a los romanos escribe la carta, hace rato la iglesia de Roma ya existía. Cuando Pablo habla a los efesios, la iglesia en Efesios ya existía. Más tarde le escribe las cartas para regular comportamientos, regular orden en la iglesia local, para dar orden a las cosas. Cuando escribe a los filipenses, a los colosenses, a los tesalonicenses, ya esas iglesias existían. Eran bautizadas en el nombre de Jesús, se habían arrepentido, eran iglesias con el Espíritu Santo, eran iglesias buscando santidad, iglesias que esperaban al Señor. ¿Qué hacen las cartas apostólicas? Le dan orden al comportamiento de los hermanos ya bautizados y llenos del Señor. ¿Me entiende cómo es la Biblia? Para que sepa, cuando haga una doctrina, póngale cuidado a dónde va usted a fundar su doctrina, porque si no, pela el cobre, se pifia y comete una falsa doctrina o una herejía por no estar ubicado en lo que dice la palabra del Señor. Ese es el peligro. Entonces uno tiene que fundamentarse, bueno, la Biblia cómo está escrita, cómo yo enseño, dónde cojo material para enseñar, y realmente si el texto que cojo, ¿por qué lo estoy cogiendo? Lo estoy cogiendo de una carta apostólica y entiendo que eran iglesias ya existentes hace rato. Lo estoy cogiendo del libro de Hechos, que presenta los fundamentos de la iglesia. Lo cogiendo los evangelios, que es la vida de Jesús. ¿Dónde estoy cogiendo el texto? Si lo cojo de Apocalipsis, que es el libro de la revelación,
aunque así se debía nombrar revelación, porque Apocalipsis es una connotación de caos, como el fin del mundo, y se ha dado una aplicación muy negativa a Apocalipsis. La palabra correcta es la revelación de Jesucristo. Eso es Apocalipsis, la revelación de Jesucristo. ¿A qué viene a todo esto, amados hermanos, en la estructura que quiero enseñarles a ustedes como iglesia del Señor? Es decir, la principal doctrina que se enseñó en el libro de Hechos de los Apóstoles se fundamentó en que Jesucristo es Dios hecho carne. Esa es la principal doctrina, eje fundamental de la iglesia apostólica. Se enseñó allí que Jesucristo es Dios hecho carne. Amén. Dios es uno solo. ¿Lo creemos? Indivisible. No es que son tres personas, porque tres personas indica tres cabezas, tres pensamientos. No, Dios es una sola persona que se manifestó en forma diferente. Dios es una sola persona. En la persona de Jesucristo se reveló. Y cuando usted ora al Señor Jesucristo, ora al Padre. Y cuando ora al Señor Jesucristo, ora al Espíritu Santo, es el mismo. Y cuando ora al Señor Jesucristo, ora al Mesías verdadero. Jesucristo es el todo para nosotros. A su nombre sea la gloria. Aleluya. Amén. Y esta enseñanza está en Hechos de los Apóstoles. Ahí se fundamentó. Esa es la base de nosotros. Después Pablo y Pedro la desarrollaron en las cartas apostólicas, darle más forma, más crecimiento a esas enseñanzas. La otra doctrina que se fundamenta a la iglesia apostólica es el bautismo en el nombre de Jesús para perdón de los pecados. Amén. Esa doctrina es fundamental. ¿Cuántos aquí hemos sido bautizados en el nombre de Jesús? Gloria a Dios. Para perdón de los pecados. Cuando el pastor sepulta a la persona en el agua, en el cielo se da una orden automática. Cuando el pastor le invoca el nombre de Jesús al candidato en el río o en la piscina, en el cielo a esa persona se le quita, delante de Dios, se le quita, así, se le borra, se le quita la condenación que tenía. Mientras una persona no tenga el bautismo, sigue en condenación. ¿Por qué en condenación? Porque tiene todavía los pecados encima. Los pecados de todo ser humano, heredados desde Adán y Eva, en la maldición, en la condenación, sin salvación, sin esperanza, sin Dios, sin nada. No tiene nada mientras esté sin el arrepentimiento y el bautismo en el nombre de Jesús. La persona vive en sus pecados, vive condenada. Pero gracias a Dios que cuando llegamos al Señor y nos bautizamos, la mancha de pecado se quitó. Por eso uno sale sedita del bautismo, porque se afecta la conciencia por la obediencia. Es decir, ¿qué pasa en la conciencia de la persona cuando recibe el bautismo? En esa conciencia opera la presencia del Espíritu Santo, indagando en ella, poniendo en ella paz y tranquilidad, de que ya no hay condenación, de que ya no hay juicio sobre ella, ya no hay condena, ya no hay juicio, no hay infierno para ella, ya no, porque ya todo fue limpiado en el nombre de Jesús. Entonces el Espíritu Santo le produce en la conciencia tranquilidad, y ya duerme tranquila, ya duerme en paz. Amén. Por eso dice, justificados por la fe, por medio del Señor Jesucristo, tenemos paz para con Dios. Entonces eso produce paz en la conciencia. Yo recuerdo cuando me bautizaron a mí, yo tuve paz en mi conciencia. Yo sentía que volaba. Yo sentía que estaba como en otro mundo. Era la conciencia tranquila. ¿A cuánto les ha pasado eso, hermano? La conciencia se tranquiliza por el bautismo en el nombre de Jesús. Por eso los hermanos que fueron bautizados el día domingo y los que se bautizarán el domingo que viene se sienten paz en el corazón, porque se les quitó esa carga pecaminosa de condena.
Gloria a Dios, tiene sentido, ¿cierto? Tiene sentido. Entonces uno ya ora tranquilo, duerme tranquilo, vive tranquilo, tiene paz en el corazón, en la conciencia está tranquila. Y mientras a la persona no se le quite esa tapia de pecado, esa plomada de pecado, de peso ante el trono de la gracia, sigue mal, no sabe qué hacer, tiene cosas en el corazón, está intranquila, algo le pasa, le hace falta bautizarse en el nombre del Señor Jesús. Entonces después a los bautizados la carta apostólica vienen y le explican cómo ser un verdadero cristiano, la práctica de la vida de santidad y la pureza y el camino del Señor, la perfección, mejorar nuestra vida cristiana. Entonces vienen las cartas a moldear la conducta del cristiano, a moldearla. Ya comenzó, ya se bautizó, bien, pero hay que formarlo, hay que enseñarle, hay que mostrarle, hay que madurarlo. Y por eso llegan las cartas dándole instrucción de vida cristiana. ¿Me doy a entender? Por eso es importante las cartas, porque dan instrucciones de crecimiento en la vida cristiana. Por eso hay que leer también las cartas con el libro de Hechos de los Apóstoles. Amén. Tenemos entonces, Dios es uno solo, su nombre es Jesucristo. El bautismo, un bautismo. Entonces tenemos el bautismo. Amén. La otra doctrina que está aquí en la Biblia es el Espíritu Santo. Mire, la Biblia dice en Hechos 2:38, hay dos actos allí diferentes. Hay dos cosas allí diferentes en el Hechos 2:38. Dice allí, ¿quiénes me leen allí? ¿Ya lo presentó? Pedro le dijo: arrepentidos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Ahí está un punto y coma. Escuche la construcción gramatical de la Biblia. Arrepentidos es cambio de vida. Entonces, por eso uno, cuando el Espíritu Santo a través de la palabra lo toca, porque eso se llama la obra de la palabra, el arrepentimiento indica que Dios lo tocó, le puso una presión por la palabra que no aguantó. ¿Y quién hace esa presión? Pues el Espíritu de Dios. Ahí el Espíritu presiona y la gente se siente mal ante Dios, se siente mal. Entonces cambia de vida, cambia de comportamiento. Eso es presionado por la palabra. Entonces la persona siente eso, arrepentimiento, que quiere cambiar de vida, que ya no es, le da pena vulgarizar, le da pena hacer cosas, ya le da vergüenza hacer algo, ya tiene una conciencia para arrepentimiento, cambio de vida, cambio de conducta. Entonces viene el arrepentimiento, que es influenciado por la palabra y por la acción del Espíritu de Dios, que presiona eso en la conciencia de la persona. Entonces por eso dice la persona: pastor, yo quiero bautizarme. ¿Quién a él le enseña que debe bautizarse? Pues el Señor. ¿Por qué la persona a uno le pide el bautismo? Pastor, quiero bautizarme. ¿Quién hace esa obra? Pues el Señor. Eso se llama arrepentimiento. Eso es una obra inicial que hace Dios en la persona. Ahí hay una coma, ¿cierto? Otra construcción gramatical. Ahí, bautícese. Cada uno de vosotros, ¿en qué nombre? ¿Para qué? Punto y coma. Y hay otra palabra, y. La persona que se bautiza no va a recibir el Espíritu Santo por el bautismo enseguida. Hay una confusión de los trinitarios, porque es de los trinitarios, que dicen que la persona, cuando se arrepintió y creyó y aceptó al Señor, ya recibió el Espíritu Santo. No, están equivocados. Eso se llama Trinidad. Están equivocados y entienden mal la palabra de Dios. Y en los libros de teología trinitaria se enseña eso. Se enseña eso. Y así no es. Una cosa es arrepentimiento. Otra cosa es el bautismo en el nombre de Jesús para perdón de los pecados. Y otra cosa es recibir el regalo de Dios, la promesa de Dios. Puede ser antes del bautismo, o durante el bautismo, o después del bautismo. El otro bautismo se llama el bautismo en el Espíritu Santo. Por eso la Biblia habla de doctrina de bautismos en hebreo. La doctrina de bautismos. Está el bautismo en agua en el nombre de Jesús, y está el bautismo en espíritu. Y usted no puede negarme eso. Y la doctrina enseña que el bautismo en agua es importante.
para acceder al perdón de pecados. Y el bautismo en el Espíritu Santo es importante porque te ayuda a tener poder de Dios. Es poder, potencia, dinamita. Como dice la Biblia en Hechos, recibiréis poder. ¿Cuándo qué? El Espíritu Santo, y me seréis ¿qué? Es que la unción del Espíritu Santo llega al creyente para que tenga dinamita de Dios y pueda testificar. A su nombre. A su nombre. Entonces, yo no puedo mezclar, no puedo decir que el día que le bauticé al hermano Nico, allí en ese momento él recibió el Espíritu Santo. No, él recibió el perdón de pecados. Él recibió allí fue el perdón de pecados. No me venga con el tema, mire, que recibió el Espíritu Santo porque usted está desubicado textualmente en la Biblia. Es otra cosa diferente. Y por eso en ese momento, cuando estaban allí, que producto de la obra de Dios, ellos entendieron bien la doctrina, la aprendieron bien, porque ya habían recibido el Espíritu Santo. Ellos ya habían recibido el Espíritu Santo por el derramamiento que hubo para ellos. Los primeros discípulos, los 120, fueron los primeros que recibieron esta experiencia. Vea, el Espíritu Santo es una experiencia. Escuche bien, es un regalo. Escuche bien, es una promesa que Dios da a todo aquel que se la pida. ¿Cómo dice el texto? Escuche bien el texto. Lucas 11:13. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará? Escuche, ¿dará qué? Entonces no se recibe en el momento del bautismo. Hay que pedirlo para que Dios lo dé. Ahí dice que debe ser pedido, ¿o no? Lo que pasa es que hay espíritu de incredulidad y de dureza de corazón, que es otra cosa diferente, para no aceptar eso. Porque eso está claro en la Biblia. Una cosa es el bautismo en agua para perdón de pecados y otra cosa es el bautismo en Espíritu Santo para recibir poder de Dios. Por eso dice aquí, dará el Espíritu Santo al hermano, la hermana o la mujer que lo pida. ¿Cuántos aquí, un ejemplo, recibieron el Espíritu Santo antes de ser bautizados en el nombre de Jesús? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Es una experiencia que puede llegar antes del bautismo en agua. ¿Y cuántos lo recibieron después del bautismo en agua? Yo lo recibí después del bautismo en agua. Yo me gocé. Yo estaba en una vigilia en la iglesia, en una vigilia. Y eso me cogió el Señor Jesús. Yo sentí que mi lengua hablaba otro idioma, pero no perdí la conciencia. Escuche. Aquí sí enseño algo interesante. Cuando el Espíritu Santo llega por primera vez en la persona, la persona no pierde la voluntad ni la conciencia. La tiene y sabe lo que está haciendo. Lo que pasa es que por la emoción forma la cosa. Pero nunca uno pierde la conciencia. Uno sabe. Uno sabe lo que está recibiendo. ¿O no? Uno sabe lo que está sintiendo. Yo sentía mi conciencia y mi lengua no podía detenerse, que hablaba otro idioma. Y yo sentía esa fuerza de Dios en mí. Y yo sentí un gozo pleno. Yo sentí eso. Y sentí cuando acabé de hablar en lengua. Yo sentí cuando ya acabé. Cuando me tocaron aquí. Ya, hermano, ya está bueno, ya. Yo sentí cuando me tocaron al ya. Amén. Y yo empecé a calmarme. Yo sentí cuando me tocaron. Ya cuando uno se vuelve ya desordenado, ya es el problema. Entonces ya revienta la banca, ya mejor dicho se vuelve no sé qué, ya pues para tatalea. Ya eso se llama infantiles. Eso se llama infantiladas, que no saben controlar la experiencia. Porque el Espíritu Santo es una experiencia para que usted y yo la disfrutemos. Por eso hay que pedirla. Y Dios la da al que le busque en oración. Lo que pasa es que hoy no se le pide en oración.
La Biblia dice que hay que pedirla en oración. ¿Sabe por qué? Porque en el contexto donde está esa doctrina dice: Señor, enséñanos a orar. Entonces, a través de la oración uno tiene que pedir que Dios lo llene con esa experiencia. ¿Y la señal cuál es? Hablar otros idiomas no aprendidos. Puede ser uno o dos, lo que sea. No los puede discernir porque a veces está nuevo. Eso se llama la experiencia en el bautismo del Espíritu Santo. Otra cosa es que a usted después le quede el don o un ministerio. Y se dice Pablo en Corintios 12 o en Romanos 12 que debe usted desarrollar ese don que le quedó, o de interpretación de lenguas o de lenguas. Ese es otro tema diferente. Porque cuando escribe Pablo las cartas es porque ya eran iglesias llenas del Espíritu Santo. ¿De Pablo qué hace? Las organiza, les enseña y dice: ve, hermanos, ustedes hablan en lengua, pero ustedes no controlan eso. Me hacen el favor, me controlan eso. Él dice: no impidáis hablar en lenguas. Dice: no impidáis, pero sí contrólelas. Amén, hermanos. No impidáis a nadie, dice el Señor allá por Pablo. No lo impidan, pero controlen el tema, organícenlo. Ya eso es diferente. Pero de aquí no puede decir, no puedo enseñar aquí, en la iglesia o en ninguna parte. Yo no puedo enseñar a nadie o mostrarle, diciéndole que la persona cuando se bautiza en el nombre de Jesús en agua ya recibe el Espíritu Santo allí porque ya el Señor viene a él. No, señor, ahí está equivocado totalmente. Eso se llama doctrina trinitaria. La doctrina apostólica es diferente. Y se lo voy a mostrar en otro texto bíblico. Hechos capítulo 19. Buscamos allí. Hechos 19, para que usted sepa cómo es la doctrina de la palabra del Señor. Y está en la iglesia de cómo nació la iglesia de Éfeso. Vamos a ver cómo fue que nació la iglesia de Éfeso. La iglesia de Éfeso comenzó. ¿Dónde comenzó? En Hechos de los Apóstoles. Entonces dice así: aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, la ciudad, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando aquí a ciertos discípulos, y les dijo: escuche lo que dijo Pablo a sus discípulos. ¿Recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Buena pregunta. Les digo: ¿ustedes recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron el Evangelio? Cuando creyeron la palabra, recibir. Y ellos dijeron: ni siquiera hemos oído si hay. ¿Eso qué es? No sabemos eso, cómo se maneja, no entendemos eso. Entonces la cosa se puso interesantísima, se puso buena. Pablo: ustedes son discípulos de Juan. Entonces viene lo siguiente, verso 3. Entonces dijo: ¿en qué pues fuiste bautizados? En el bautismo de Juan. Juan bautizaba a la gente en el Jordán por arrepentimiento ya. No le invocaba ningún nombre ni recibía nada. Entonces dijo la palabra del Señor aquí: en el bautismo de Juan. Verso 4. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de esto es Jesús el Cristo. Sigue el verso 5. Cuando oyeron esto, ¿qué hicieron? ¿En qué nombre? Note que primero fueron bautizados ¿en qué nombre? En el bautismo de Juan. Y después ¿en qué nombre fueron bautizados? Entonces, primero el bautismo de Juan, ya no estaba el bautismo de Juan aprobado, ya estaba totalmente negativo porque vino el bautismo en el nombre de Jesús. Y cuando entendieron la doctrina del nombre de Jesús, se bautizaron ¿en qué nombre? Mire, eso es un bautismo. El bautismo es obediencia a Dios. Uno se bautiza porque quiere ser obediente. Y ellos se bautizaron todos en el nombre del Señor Jesús. Ahí se llama el bautismo para perdón de los pecados. Ese es el famoso bautismo para perdón de los pecados. Amén, hermanos. Amén. Ahora viene lo otro. Siguiente versículo. Escuche bien qué dice acá. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, escuche, después del paso del bautismo en agua
en el nombre de Jesús vino el siguiente paso. Entonces no se confunda, no mezcle lo uno con lo otro, es diferente. Vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban escuche bien, ninguno de ellos recibió la experiencia del Espíritu Santo cuando se bautizaban en el nombre de Jesús. Fue después de bautizados. Que son dos bautismos. Amén, hermanos. Hay que diferenciar eso en la Biblia y en nosotros. Una cosa es ser bautizado en el nombre de Jesús y otra cosa es ser bautizados en el Espíritu. Aleluya. Hablaban en lenguas y profetizaban. Entonces uno tiene que hacer demarcar las cosas en la Biblia, entender que el bautismo en el nombre de Jesús es una cosa y el bautismo en el Espíritu es otra cosa. ¿Sabe dónde está el error de los trinitarios? Se los voy a mostrar en la mala interpretación de la Biblia que hacen y en el error que a muchos sacuden con sus equivocaciones. Cuando ya la iglesia creció de Éfeso, que llevaba ya años de vivir esta experiencia, Pablo le escribe una carta a ellos. Si usted lee la cronología bíblica, más tarde Pablo, 5 años más tarde, les manda una carta a esta iglesia. Presten atención a esto, que ahí está la equivocación garrafal, porque algunos creen que eso sucedió el mismo. No. Hubo 2 acontecimientos: el bautismo en el nombre de Jesús por un momento, y después cuando Pablo puso las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaron en lenguas. Es que esa es una experiencia maravillosa. Usted no la puede perder, gózatela y dile: Señor, dame esa experiencia, la necesito. No le tenga miedo a eso, hermano, ni rehuya, ni se ponga rebelde ante esto, porque le va peor. Diga: Señor, necesito el Espíritu Santo. A ver, Efesios capítulo 1. Pablo escribe la carta más tarde. Verso 1. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en... Ya la iglesia existía hace rato, porque la fundaron allí en Hechos 19. A los años, Pablo escribe esta carta, a los años más tarde, y le recuerda a ellos la bendición que recibieron y les habla de la bendición que tuvieron ese día. Y Pablo remata diciendo, verso 13: en él también vosotros, observe este versículo, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad. ¿Cuándo lo oyeron? Hechos 19. Habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, el día que ellos recibieron al Señor y se bautizaron en el nombre de Jesús. Hechos 19, Hechos 19, cuando se bautizaron, cuando recibieron el bautismo en agua, allí habían creído, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Son 2 cosas diferentes. Ellos se bautizaron en el nombre de Jesús, hay una coma allí. Y fuisteis bautizados con el Espíritu Santo de la promesa, porque Dios ha prometido esto para nosotros. Su nombre sea la gloria. A su nombre sea la gloria. Fuisteis bautizados el día que ustedes creyeron y se bautizaron, y yo los bauticé en el nombre de Jesús, y cuando les puse las manos, ustedes recibieron el Espíritu Santo. Dice, ¿se acuerdan de eso? Amén, hermanos. Es como si en esta noche yo me acordara cuando el hermano Jorge Blanco me bautizó en el barrio El Bosque en Barranquilla, y a los meses siguientes recibí el Espíritu Santo en una vigilia. Son 2 cosas diferentes. Igualmente usted, cuando usted recibió el bautismo en el Espíritu Santo antes del bautismo, recuerde esa fecha maravillosa. Amén. Y después se bautizó en el nombre de Jesús. O lo contrario, cuando usted se bautizó en el nombre de Jesús en la iglesia, el pastor lo bautizó, y después a los días, a los meses, usted recibió la bendición del Espíritu Santo. Son 2 cosas diferentes. Aplausos al Señor. A su nombre. A su nombre. Entonces, reciba la bendición, reciba la unción de Dios, reciba el poder. Donde usted quiera, donde usted desee, en su casa, en el trabajo, en la iglesia, en la noche, en un culto. Hay hermanos que han recibido el Espíritu Santo en un culto.
Amén. En una vigilia, en un ayuno, en una oración personal, en la casa, en un devocional. Dios no tiene lugar estrictamente único para llenar a una persona. En cualquier lugar Dios puede llenarte de su presencia. En cualquier hora, en cualquier momento. A su nombre. Amén. Una niña en España, una joven que estaba siendo presionada por su familia inconversa, era bautizada y estudiaba en la universidad. Y ella no había recibido el Espíritu Santo, apenas era bautizada en el nombre de Jesús. Y había un tremendo avivamiento en la iglesia y la gente estaba recibiendo. Y ella estaba triste porque no recibía. Estaba acongojada porque no recibía. Estaba triste porque pensaba que Dios no la estaba escuchando. Y un día llegó a la casa aburrida, triste, y se metió a la ducha, allá a la tina, a bañarse porque la familia la estaba presionando por causa del evangelio. Y en la piscina se puso allí en el baño a orar al Señor. Llenó la tina, llenó la tina y se puso a orar. Y en medio de la oración recibió el Espíritu Santo, hablando en lengua. Y no se ahogó. Y el Espíritu Santo no se ahoga tampoco, porque el Espíritu Santo no se ahoga. La niña habló en lenguas en el propio baño de la casa. Dios no tiene lugar específico para llenar a una persona. Cuenta el corazón. Es el corazón. Y si usted cierra su corazón a esto, nunca recibirá esa experiencia. Si lo abre y lo pide, Dios derrama su promesa sobre usted. Sépalo, hermano. Sépalo. Dios derrama la promesa. ¡Oh, aleluya! Amén. ¿Para quiénes es la promesa? ¿Para quiénes es este regalo? Porque este es un regalo que se puede convertir en don después. Ya cuando es don es cuando Pablo dice: si alguno habla en la iglesia en lengua, si no hay intérprete, ese es otro nivel, hermano. Esa es otra cosa muy diferente. Está hablando ahí de cómo se administra un don en mí, cómo yo lo administro. O sea, son dos temas diferentes. Una cosa es recibir la experiencia de hablar en lenguas por primera vez, o segunda vez, o tercera vez, la experiencia. Y otra cosa es cómo manejo el don que a mí me queda por eso. ¿Dónde está la confusión allá? De algunos, porque mezclan el don que queda con la experiencia de recibir el Espíritu Santo. Y son dos cosas muy diferentes. Muy diferentes. Cuando Pablo escribe las cartas, está hablando de iglesias que habían recibido ya el Espíritu Santo hace rato. Lo que pasa es que viene el orden. Y ese orden vamos a explicarlo el otro martes. Cuando alguien habla en lenguas, cuando tiene el don, cómo es el control, cómo es el orden. Una vez yo estaba en la iglesia en Barranquilla. Había un hermano, recuerdo el hermano Armando Meneses. Ese hermano en todo culto hablaba en lenguas, claro. Y el pastor estaba predicando y él estaba hablando en lenguas. Y estaba en la alabanza, bueno, también ahí hablaba en lenguas, no hay problema. Estaba en la oración y hablaba en lenguas. El problema era cuando se predicaba que hablaba en lenguas y no dejaba predicar. Estorbaba la prédica. El hermano le quedó el don de lenguas, le quedó ese don, pero no tenía, en la iglesia no había quien interpretara. No había quien interpretara, pero él hablaba en bendición para el Señor. Entonces el pastor un día me dijo: hágame el favor, hermano Eduardo, en el culto que viene se me sienta al lado del hermano Meneses, y cuando él vaya a comenzar hablando en lengua en la prédica, me le dice al oído que baje la voz. Yo le dije: hermano, ¿y él va a escuchar? No es que el Espíritu Santo lo coge, no, el Espíritu Santo no es travieso ni es atrevido. Él no le pierde la conciencia a la persona, él va a escucharlo, hermano, tranquilo. Si es el Espíritu Santo, lo va a escuchar. Listo, yo estaba pendiente, me senté al lado del hermano Meneses. Era un negro bien, como Víctor, así bien. Yo me senté al lado del hermano Meneses, estaba pendiente, y el pastor me autorizó, yo le hago esto. Yo voy porque el pastor me autorizó, dije yo. Y empieza la prédica del hermano Álvaro Torres, y empieza el hermano siguiendo. Pues estábamos cantando al Señor y ese hermano hablaba muchas lenguas lindas. Y él no aguantaba y hablaba. Y bueno, en canto no hay problema, en alabanza no hay problema. Pero llegó la prédica, el hermano leyó la Biblia, él siguió hablando en lenguas. El hermano empezó a predicar, siguió hablando en lenguas, claro, y duro, un bozarrón.
Y yo le dije al oído, aquí está, lo que fue. Si me va a regañar, que me regañe, si me reprende, que me reprenda, pero el pastor es el culpable. ¿Qué? Hablando en lengua, duro. Le dije, hermano Meneses, baje la voz. Mandó a decir el pastor. Mandó a decir el pastor de la iglesia. Yo no veo que no tenía autoridad para eso. Porque una vez abusa de la autoridad. Si usted no tiene autoridad, no haga nada, no se meta en problemas. Nadie lo ha mandado a meterlas de caminar allí. Cállese la boca primero y piense lo que va a hacer. Como dijo el pastor, el hermano tiene unos ojones grandísimos. Y me miró así. Amén. Así me dijo. Amén. Amén, hermano. Y bajó la voz. Y siguió hablando en lenguas pacífico para Dios. De ahí en adelante, ese hermano nunca más interrumpió una prédica. En alabanza, hágale. Me da libertad para hablar, eso era de él. Pero nadie le interrumpió en alabanza, él podía hablar. Como dice Pablo, no impidáis. ¿En qué momento? ¿En qué momento no podemos impedir? Cuando la iglesia está en adoración, está en alabanza, está cantando, está orando, ahí es el momento que usted puede hablar en lengua porque estamos en ese ambiente. Dice, no impidáis. ¿Cuándo impide Pablo hablar en lengua? Cuando se predique la palabra, ahí sí. Porque dice, prefiero hablar 5 palabras con entendimiento. ¿Cuándo? En la prédica, en la enseñanza, en la instrucción. Ahí es donde Pablo dice, atájemelo, que baje la voz. ¿Me entendió, hermano? ¿Y dónde lo dice? En Corintios. Vamos a desarrollarlo el otro martes. Vamos a decir cómo se administra el don, cómo se administran los dones. Es un tema diferente a recibir el Espíritu Santo. Es un tema diferente a tener la experiencia. Hermano, viva la experiencia. Hermana, tenga la experiencia. Jovencito, tenga la experiencia. Hermano nuevo, tenga la bendición. No detenga. Diga, Señor, dame esa experiencia, dame esa bendición. A su nombre, gloria. Termino leyendo aquí. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Verso 36 de Hechos 2. Al oír esto se compusieron de corazón y dijeron, Pedro y a los apóstoles, ¿qué haremos? Les dijo Pedro, arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdonar los pecados, punto y coma, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Aquí está. Porque para vosotros es la promesa. ¿Para quién? Habla en tercera persona, en segunda persona del plural. Para vosotros, para vuestros hijos, para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. ¿A cuántos aquí ha llamado el Señor? ¿A cuántos? Si Dios te llamó al Evangelio, si te llamó a este camino, te llamó al camino, para ti es esta promesa. Esta promesa es para usted, hermano y hermana. Reciba la bendición en su casa, donde sea, pero no detenga que usted tenga esta bendición. Bendición, aleluya. Fuerte aplauso al Señor. Oh, aleluya. A su nombre la gloria. A su nombre. A su nombre. Amén. Puesto de pies, hermanos. La experiencia usted puede tenerla en cualquier momento, en cualquier lugar, en cualquier hora, pero dígale, Señor, necesito vivir esta promesa que tú has dado, porque esto es una promesa del cielo. Es un regalo. Primero es un regalo, una promesa, una bendición, y después se convierte ¿qué? En un don que usted debe aprender y yo a administrarlo en la iglesia local para bendición. Pero no detenga la bendición que Dios quiere darle. Sea humilde, seamos obedientes, seamos sinceros y dejemos que el Señor nos llene. Y sobre todo, hermano, pídalo. Pídalo en oración. Dios no es mezquino. Pídalo, que Dios quiere dárselo. Después, mejórelo, estructúrelo y madúrelo, que para eso es la palabra de Dios. Señor Jesucristo, gracias te damos.
Aleluya, aleluya, aleluya. Te adoramos, Señor, te bendecimos. Gracias, Señor, en esta noche por tu palabra. Tu palabra, Señor, es la verdad, tu palabra es espíritu. Gracias, Señor, por el amor y la misericordia tuya, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les guarde. Las hermanas de escuela dominical las necesito. Hay un joven atrás que vino, que está viniendo nuevo. Juanjo, se llama Morales, apellido Morales, allá, a la derecha tuya. Salúdenlo, ese, joven nuevo. Fabio, hay un joven nuevo que está viniendo, los jóvenes salúdenlo. Otro joven Osman que está allí. Ahí está, un joven nuevo. Dos jóvenes nuevos. Luis Carlos Morales está atrás, a ver. Víctor. Ahí están estos jóvenes, que hay uno nuevo y hay otro nuevo. Amén.